Buenas tardes. Gracias a la Facultad de Historia, a los estudiantes de la facultad, a los profesores por organizar este espacio de encuentro académico. Me siento muy feliz como coordinadora del programa de egiptología de nuestra universidad, un programa que hoy les contaré un poquito acerca de él y que estamos siendo pioneros en Colombia. Poder hacer parte de este coloquio, agradecer a Isabela Tavares, quien es exalumna ya de la primera cohorte del programa de egiptología, la profesora Sandra Naranjo, que es exalumna de la tercera cohorte de egiptología, y el profesor Diego Bernal, quien también fue compañero de Isabela en la primera cohorte del programa de egiptología. Saludo porque sé que esta conferencia va a quedar grabada para los estudiantes del programa. Saludamos a nuestro profesor Juan David Tobón, tal como la maestra de ceremonias nos indicó, no nos puede acompañar por un motivo de fuerza mayor. Antes de entrar en detalle de lo que se está haciendo de la egiptología en Colombia, como vamos a hablar también del contexto latinoamericano, quisimos con el profesor Juan David hacer un rastreo de aquellos países, digamos, que nos preceden en esa historia de la divulgación académica y científica de la egiptología. Pero antes que nada, hacer un pequeño paréntesis corto de cómo nace la egiptología como ciencia. Tanto en el siglo XVIII como inicios del siglo XIX, Egipto sufrió, en el buen sentido de la palabra, de algo conocido como la egiptomanía. Es decir, habían personas interesadas, habían estudiosos, habían viajeros que realmente llegaban a Egipto buscando ese legado milenario de esta civilización, pero infortunadamente también llegaron personas no con las mejores intenciones, sino que vieron en Egipto un escenario de tráfico de antigüedades, sabiendo obviamente que todas estas piezas son patrimonio de la humanidad. Entonces, en esa época no había un cuidado y una conservación del patrimonio, sino que había realmente una fiebre por Egipto, unos de pronto de una forma más estructurada y más disciplinada, interesados realmente en la historia y en la cultura, pero otros viendo allí un escenario para un negocio ilegal. Es hasta el año 1822 que no hablamos de la egiptología como ciencia, y parte puntualmente de un suceso. En ese año, el arqueólogo, lingüista, filólogo y egiptólogo francés Jean-François Champollion es cuando exclama su «Je tiens l'affaire», que traduce «lo tengo», es decir, su momento de eureka, cuando logra descifrar la escritura jeroglífica a partir de una pieza muy conocida que es la piedra Rosetta, que la piedra Rosetta se había hallado en el año 1799 en un destacamento militar francés. Y esta pieza fue clave, pero aquí hago una salvedad, no es el primer estudio que se hace a la lengua egipcia, venían estudios desde el siglo IV, desde el siglo V a la lengua egipcia. Hay una primera gran obra que es la obra de Orapolo, jeroglífica, y hay otros más tarde, posteriormente, lingüistas importantes en toda la investigación del desciframiento de la escritura jeroglífica, pero con Champollion se logra realmente romper en el buen sentido de la palabra y descifrar este código por completo, tanto los signos que corresponden a logogramas o ideogramas como los signos que tienen un valor fonético. Entonces, este mensaje que estaba en la piedra Rosetta data de la dinastía tolemaica, específicamente Ptolomeo V, y en esta piedra se estaba haciendo una especie de conmemoración a la ceremonia de coronación de este rey y lo expiden en las 3 lenguas oficiales de la época. En lengua egipcia, escritura jeroglífica, demótico y griego. Es precisamente al ser un mismo mensaje en 3 lenguas y por la parte que está en griego que se logra el desciframiento de esa escritura. Y solamente en este momento, al descifrar la escritura, es que podemos hablar de la egiptología como ciencia, porque esto permite acceder a esas fuentes primarias, tanto en escritura monumental, que es cuando vemos los jeroglíficos tallados en piedra, lo vemos en templos, obeliscos, colosos,
o la escritura jeroglífica en superficies lisas, cuando hablamos, por ejemplo, de papiros o de óstraca, que son los fragmentos de cerámica o piedra en los que también quedó pues evidencia de esta escritura. Todo esto que estoy contando es para dar el escenario de cómo nace la egiptología como ciencia. Ahora, ¿cómo llega a América Latina? Aquí tenemos de primero a Uruguay y es una historia que transcurre en Montevideo, una capital de la poca antes creada nueva nación llamada Uruguay. Estamos hablando finales de 1867 y 1868. Y en este año había un viajero, un explorador de África y de Asia, que de hecho luego fue considerado también arqueólogo y egiptólogo, que fue Richard Burton, y él define esta ciudad como la capital de esta diminuta república, una Mónaco sudamericana, un aborto enano entre dos gigantes. Esto lo leo aquí entre comillas, es como lo define este explorador. Y resulta que este país, que en ese momento con una historia compleja, que se veía pequeño, que acaba de terminar también un ciclo de guerras, en ese lugar y en esos años, varias personas, digamos, confluyen allí por un mismo interés de una ciencia muy nueva, emergente, como la arqueología al servicio de la egiptología, pero en este caso la arqueología en América se estaba llamando americanismo y estaba enfocado obviamente a otros pueblos. Luego en esa historia de Uruguay interviene uno de los que consideramos más importantes en la egiptología moderna, que es el egiptólogo Gastón Maspero, que de hecho fue el primero en ser el secretario de Antigüedades de Egipto, el primero en ponerle como ese orden a la casa en Egipto. Y se habla que en esa época tenía solo 21 años de edad y comienza a compartir correspondencia, está la evidencia de esas cartas, con un historiador, Vicente Fidel López, quien tenía de profesión inicial abogacía, era abogado, y Bartolomé Mitre, y ellos fueron pioneros en Uruguay, interesados en el estudio del pasado. Vicente López también se interesó no solamente por Egipto, sino que también se interesó en hacer estudios de los incas. Y bueno, entre las cartas que intercambian con Gastón Maspero, se dice que Gastón Maspero incluso aprendió muy bien la lengua española y que estuvo muy interesado en América Latina y comienza a conectarse con Uruguay para empezar a crear esa pequeña comunidad egiptológica en este país. Luego pasamos a Argentina. En Argentina es uno de los países en América Latina donde se ha dado una difusión internacional rápida de la egiptología y también hay posibilidades, obviamente, en un mundo. Sabemos que Argentina en las guerras mundiales fue también ese granero de la humanidad, por llamarlo de alguna manera, y Argentina y Buenos Aires en particular han sido lugares y escenarios también de conservación. Y aquí tenemos un ejemplo particular y es con Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, una figura que fue central del liberalismo, unitarismo argentino, y fue una persona que impulsó no solamente reformas administrativas, educativas, sino también en el ámbito cultural. Y había incluido en ese momento una colección de monedas, algunas de origen egipcio. La moneda acuñada como tal en Egipto llega ya en el momento del Egipto romano. Cuando hablamos del Egipto faraónico, no hablamos de monedas acuñadas. El intercambio comercial era obviamente a través del trueque. El salario y la paga que se le daba a los trabajadores libres era en especie: sal, cerveza, vino, cebada, trigo. De hecho, quienes construyen, eso da pie para otra conversación, pero quienes construyen las pirámides no son esclavos, son trabajadores libres asalariados, y hay obviamente evidencia arqueológica. Una misión francesa encabezando la investigación está Pierre Talet. En uno de los papiros que se hallan en el año 2003 se encuentra un papiro que se llama el papiro de Merer o el diario de Merer. Merer era un capataz que dirigía o supervisaba la obra de la construcción de la Gran Pirámide de Giza, la pirámide de Keops, que en la egiptología la conocemos como la pirámide de Khufu, y en ese papiro
se relata el año 27 de la construcción de la pirámide, es decir, que acá nos da un indicio de que pudo tardar 30 o más años la construcción de la Gran Pirámide, y estaba registrado los envíos mensuales de los bloques de piedra caliza blanca desde la cantera de Tura, que era una cantera cerca a Giza, y se habla de la paga que recibían los trabajadores y se habla también de las lesiones que sufrían los trabajadores en dicho trabajo y cómo eran atendidos por los médicos de palacio. Esto es una característica, de hombres libres. Es más, ser atendido tú como obrero por el médico de palacio equivale en nuestra actualidad que en nuestro trabajo tuviéramos medicina prepagada, por ejemplo. Es decir, son condiciones de hombres libres. Y es importante entender por qué para esas obras tan grandes llegaba tanta gente a participar de la obra. Cuando hablamos de una construcción de estas, de una mega estructura, es toda una dinámica de política nacional. Y en Egipto, los antiguos egipcios marcaban el ritmo de su vida por las crecidas anuales del río Nilo. Y había un momento en el que el campo no era trabajable. En ese momento el campesino se trasladaba a las grandes ciudades para participar como mano de obra en estos proyectos y recibía una paga. Entonces, claro, el campesino era el que le tocaba el trabajo más duro, el trabajo de obrero, pero era un trabajo remunerado. Y ya habían trabajadores más especializados y artesanos que se encargaban pues de la parte, y los arquitectos reales que se encargaban pues digamos de la parte más elaborada. Continúo con Argentina. En Argentina tenemos los sarcófagos que están en el Museo Etnográfico de Buenos Aires, que es un obsequio hecho a Juan Manuel de Rosas por un acuerdo con Inglaterra. Otras las llevó un viajero relacionado con el coleccionismo. Muchas de colecciones que vemos en museos parten o nacen incluso de colecciones personales. De hecho, aquí hago una anotación. Uno de los papiros más conocidos del Libro de los Muertos, que es el papiro de Ani, fue encontrado en la colección privada escondida en su casa y que lo cortó como en 27 partes el egiptólogo Wallis Bosch, porque lo consigue en Egipto, el mercado negro, lo lleva a su casa, pero luego se puede rescatar y hacer todo el proceso de restauración y conservación, y actualmente lo podemos ver en el Museo Británico de Londres. Entonces aquí pues hago esta aclaración por lo que pasa cuando vemos que en un museo parte de un coleccionista que llega una pieza en conservación. Entonces vamos a ver que ya para la década de 1860, tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro, ya había objetos egipcios antiguos, no solamente los sarcófagos, sino que hay también otro tipo de piezas y artefactos, que dicen que de haber sabido esto, Gastón Maspero, que comienza obviamente su apoyo a la egiptología en Uruguay, se dice que hubiese estado visitando obviamente estos otros lugares de América Latina para estudiarlos. Argentina, de los países que vamos a mencionar hoy de América Latina, es el que cuenta con una revista indexada de estudios de egiptología desde el año 1990. Gracias. Continuamos con Brasil. En Brasil la relación con Egipto fue más fuerte que Argentina. Aquí tenemos que mencionar al emperador de Portugal, don Pedro I, que le compró un conjunto de objetos al italiano Nicola Fiengo en 1824, es decir, a los 2 años de haber sido ya proclamada la egiptología como ciencia, y que al parecer las iba a vender en Buenos Aires, pero no logró hacerlo. Más tarde, Pedro II aumenta esta colección, visita 2 veces a Egipto y en ese segundo viaje le obsequian un sarcófago de la época saíta. La época saíta es muy importante en la historia de Egipto, corresponde a la dinastía 26, es lo que se conoce en la línea del tiempo de la historiografía de Egipto como la Baja Época, y lleva este nombre porque es una dinastía que tuvo la ciudad capital en la ciudad de Sais, y porque es tan relevante para quienes, digamos, amamos estudiar los textos funerarios. Es en la época saíta donde se llega a configurar y a fijar el orden y los capítulos exactos del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos no es un solo libro, hago la aclaración. Hay muchos libros de los muertos. El Libro de los Muertos corresponde a un texto funerario que hacía parte del ajuar funerario, primordialmente en el Reino Nuevo, y eran rollos de papiro larguísimos, podían alcanzar 45 metros, donde se hacía un compendio de fórmulas mágico-religiosas para ayudar al difunto
en el más allá, en su tránsito en el más allá, en los sortilegios y pruebas que iba a enfrentar en el juicio del alma ante el gran tribunal del dios Osiris. Entonces era un texto de índole religioso para el ámbito funerario y se encuentra en las tumbas que se han ido descubriendo obviamente del Reino Nuevo. Y es en esta época saíta de la dinastía 26 donde se logra fijar ese orden mayor y completo del libro de los muertos. Todo este conjunto está conservado en el Museo Nacional de Río de Janeiro y son más de 1000 objetos estudiados en su época por Alberto Schilde. Y más tarde, detalladamente, vamos a tener también aquí una referencia que la dejé entre paréntesis, el de Kitchens 1988, donde se relata el estudio de estas piezas en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Pedro II estuvo en contacto con Auguste Mariette, otro de los padres de la egiptología moderna, y se han conservado las cartas de estas relaciones. Gracias. No sé quién me está ayudando a pasarla, pero gracias. El número 4 sería Chile. Chile tiene un antecedente importante y acá vamos a resaltar algo que tocó directamente a nuestra universidad. El año pasado fue el primer Congreso Internacional de Estudiantes de Egiptología y 2 de nuestros estudiantes del programa de la universidad estuvieron, una alumna de la segunda corte y una alumna de la tercera corte, compañera de la profesora Sandra Naranjo, Isabela Pulgarín, estuvieron como ponentes en ese primer Congreso de Estudiantes de Egiptología. Pero cuando comienza también esa historia de la egiptología en Chile, en el tercer Congreso Mundial de Estudios sobre Momias, en el año 1998, y fue organizado por la Universidad de Tarapacá y realizado en Arica, se presentaron varios trabajos sobre paleopatología de momias egipcias. Aquí estamos hablando que se estudiaron los restos óseos de la reina Hueret, que fue la esposa del faraón Sesostris III. Sesostris III fue un faraón de la dinastía 12, Reino Medio, y acá se estudió en estas momias el uso de plantas narcóticas en la liturgia fúnebre del Antiguo Egipto. Se hicieron análisis toxicológicos en momias egipcias y los alcances sobre la conservación y un estudio actualístico sobre la momificación egipcia con replicación en un cuerpo humano, un cuerpo que fue donado a la ciencia para practicar todo ese ritual de embalsamamiento que podía durar alrededor de 70 días. Entonces, este congreso, que fue un congreso mundial y que la Universidad de Tarapacá, digamos, acogió y se pudo realizar en el año 98 en Chile, fue como ese primer momento que puso a Chile en, digamos, en el mapa de la egiptología en Sudamérica. Hay también actuales y significativos avances sobre el tema. Tenemos un centro, se tienen un centro académico de estudios árabes que depende de la Universidad de Chile. También hay una sociedad de estudios egiptológicos que han impulsado a los docentes en Chile en el campo de la egiptología y esta asociación o sociedad de estudios egiptológicos está desde el año 2006, es decir, hace 20 años. En el año 2009 lograron un diploma de egiptología y Medio Oriente Antiguo y van a continuar con ciclos de conferencias egiptológicas. Otro detalle para finalizar la parte de Chile, hay una participación de estudiantes, algunos arqueólogos y conservadores de la Universidad Internacional SEC de Chile, que trabajan como un grupo de apoyo en una misión arqueológica, que es la tumba de Montenhat, la tumba tebana número 34, que está en la necrópolis de Asasif, próxima a Ardel Bahari, es decir, ahí cerca al Valle de los Reyes, y esta misión comienza trabajos en el año 2006 y cada año tiene campañas nuevas y continúa, digamos, estudiantes y docentes de Chile siendo personal de apoyo en esta misión. México, este es el último, ya vamos a pasar a Colombia. En el año 2003, el Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto logra formalizar con México, con la Sociedad Mexicana de Egiptología, un apoyo institucional de la Universidad del Valle de México para realizar investigaciones, consolidar trabajos de restauración en otra tumba tebana, la tumba tebana TT39, y en el año 2005 se hacen los primeros trabajos de campo en esa misión. Digamos que México en la parte de egiptología, más que por una revista indexada como en el caso de Argentina, más que por las investigaciones que hay desde principios del siglo XIX en Uruguay,
En el caso de México, es el convenio directo que se logra con el Supremo Consejo, de Antigüedades de Egipto para esta misión arqueológica. Esta tumba que se autorizó a investigar pertenecía a Apu-Inra, segundo sacerdote de Amón, tercer hombre en la jerarquía del poder en el imperio egipcio. Cuando estamos hablando de jerarquías de poder, estamos hablando que la cabeza, obviamente, del Estado es el faraón. Luego continuaba el gran visir, que, digamos, su figura funge como una especie de primer ministro para nuestra época actual. Luego sería el primer sumo sacerdote y ahora, en este caso, segundo sumo sacerdote de Amón. México recibió a Gerardo Taver, un egiptólogo y curador de las salas de las culturas del Mediterráneo en el Museo Nacional de las Culturas, y fue co-curador de la exposición Magna Isis y la serpiente emplumada. Esto fue algo muy interesante porque aquí se da algo que trabaja mucho el profesor Juan David Tobón, que es la parte de mitologías comparadas, y esto se hizo en el marco del Fórum Universal de las Culturas de Monterrey en el año 2007. Y Raíces es un programa educativo del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey que busca precisamente fortalecer ese trabajo de las mitologías comparadas. Y llegamos a Colombia. En Colombia se empieza a hablar de egiptología a partir del año 2019. Nace el 23 de abril, estamos a un día de cumplir 7 años. Egiptología Medellín como un portal de divulgación académica y científica de la egiptología en Colombia. Inicialmente comenzamos con un formato telepresencial sincrónico de clases con estudiantes de Medellín. La propuesta académica crece y logramos superar más de 1.288 estudiantes en la actualidad de habla hispana, diferentes países de América Latina, y ya obviamente una modalidad de plataforma educativa virtual. Y desde el año 2021 comienza la UPB a tener, a través de Extensión Académica Multicampus, unos cursos de extensión en el área de egiptología. Los cursos comenzaron a tener demanda. Esto nos hace como universidad sentarnos y pensar en una propuesta y una ruta de formación, y así es como nace desde el año 2023 el programa de egiptología, que ya desde este año, y con el apoyo aquí hago el reconocimiento a la doctora Margarita que nos acompaña, la directora de la Facultad de Historia, quien ha sido para nosotros en el programa de egiptología un faro, un oasis en momentos también de toda esa reestructuración para lograr sacar adelante este proyecto. Y nace el programa de egiptología. Este año ya es Programa Internacional de Egiptología. Contamos con docentes nacionales y docentes internacionales. Tenemos un docente en Edimburgo, una docente en Braga, Portugal, otro docente en Granada, España. Los dos docentes nacionales somos el profesor Juan David Tobón y esta servidora. Y actualmente estamos ya en la 4ª cohorte del programa de egiptología, formato telepresencial, porque al programa llegaron también estudiantes de otros países de América Latina, por eso ya tiene, digamos, el título de Programa Internacional de Egiptología en formato diplomatura, y se está trabajando en conjunto con la universidad, con la doctora Margarita, Vicerrectoría Académica, Ministerio de Educación, para poder tener en nuestra universidad el primer posgrado, ya es formación avanzada en egiptología, y este posgrado nos ubicaría a Colombia, en América Latina, como la primera universidad en tener un posgrado en esta área. Y voy a pasar esta parte rápida de las tomas, pero que lo traje aquí por ser la persona, digamos, que entró primero a América Latina, pero por tiempo voy a pasar a los museos que tenemos en América Latina. Museos con colecciones egipcias. Tenemos el Museo de la Plata en Argentina. Este museo está gestionado por la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de un museo de ciencias naturales, es uno de los más prestigiosos de la provincia. No me pasa. Gracias. Y es uno de los museos más prestigiosos de la provincia de Buenos Aires. Tiene una sala egipcia que cuenta con momias de la época tardía o la baja época, 40 fragmentos originales de piedra arenisca del complejo de Aqsa en Nubia. Nubia es al sur del país,
Y en el antiguo Egipto, Nubia hizo también parte del imperio, se le conocía como el territorio cushita o el imperio cushita, pero fue parte también de toda la estructura del imperio egipcio. El Museo Nacional de las Culturas, si me pueden por favor pasar, gracias. Museo Nacional de las Culturas del Mundo en Ciudad Capital de México. Y este es un museo que, como el nombre lo indica, no es un museo exclusivo para colecciones egipcias, sino que es un museo dedicado a todas las culturas antiguas del mundo. Está ubicado en un lugar privilegiado a escasos metros del Palacio Nacional y tiene una sala exclusiva para la civilización faraónica, donde vamos a ver objetos de diferentes tamaños y épocas, incluso desde la época predinástica a la dominación romana. En la historia de Egipto, en esa línea del tiempo, tenemos dos momentos muy importantes. La historia antes de la historia, que es cuando hablamos del Egipto predinástico, y que esa cultura predinástica se divide en dos grandes momentos, el predinástico primitivo y la cultura nagada. Y estamos hablando de que el predinástico inicia desde que se hace la neolitización en el Valle del Nilo, es decir, esos primeros asentamientos humanos a las orillas o a la ribera del río Nilo. El Egipto que más se estudia es el Egipto faraónico, que es cuando ya podemos dividir esa línea del tiempo en periodos y en dinastías. Es decir, desde que hubo un primer faraón, conocido como Narmer o Menes, el primer faraón de la primera dinastía, al que se le ha adjudicado el título del Gran Unificador, porque el territorio de Egipto estaba dividido en Alto y Bajo Egipto. Él unifica el imperio y con él se habla de la primera dinastía. A partir de Narmer hasta Cleopatra VII, que fue la última reina de Egipto, muere Cleopatra de Egipto, solo es un anexo al Imperio Romano. Entonces, desde Narmer hasta Cleopatra, estamos hablando del Egipto faraónico. Y cuando hablamos del Egipto o época predinástica, como los objetos que tiene este museo, que tiene desde la época predinástica, estamos hablando antes del Egipto faraónico, o sea que tiene una colección en términos de tiempo muy importante. Y tiene 160 piezas originales. Hay un sepulcro del Imperio o Reino Nuevo que está en este museo. Continuamos con el Museo Egipcio y Rosa Cruz de Curitiba, Brasil. Este museo está situado en la ciudad brasileña de Curitiba y se compone íntegramente en réplicas de piezas originales. Aquí no hablamos de piezas originales, sino de réplicas. 800 réplicas en total que fueron donadas por el artista Eduardo de Ávila, un amante del antiguo Egipto. Como decía, las piezas son réplicas en su mayoría, pero se dice que hay una de ellas que no lo es y representa obviamente ese atractivo de este museo. Una momia que tiene 2.700 años de antigüedad que se encontró en Tebas, lo que hoy conocemos Luxor. Siempre que estemos leyendo sobre el Egipto antiguo, cuando nos hagan referencia a Memphis, que fue la capital por excelencia del reino antiguo en Egipto, o Tebas, la capital por excelencia del reino nuevo, nos referimos a lo que hoy llamamos Cairo, en términos de Memphis, o Luxor cuando veamos la palabra Tebas. Entonces, las 800 piezas de esas réplicas de arte egipcio son, digamos, la mayor parte de las piezas, pero hay una, como les decía, que destaca, que es esta momia, que esta momia sí es una momia original. Además de estos 4 museos de Egipto en Latinoamérica, vamos a mostrarles el cuarto porque está en Colombia y muchas veces no sabemos de él. Hay una cosita que es importante resaltar y es en el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile. Hay exposiciones temporales, por eso no lo colocamos como museo fijo, porque son museografías itinerantes que se han hecho sobre Egipto. Y el cuarto y último museo es el Museo Egipcio Tutankamón y está en nuestro país. Está al interior de la Catedral de Sal, en Zipaquirá. También, al igual que el Museo de Brasil, es un museo de réplicas. Réplicas hechas a escala real que llegaron a Colombia por barco antes de la pandemia en el año 2019. Y este museo queda dentro de la Catedral de Sal para dar esa sensación de ser un hipogeo, porque este museo hace su honor es a los tesoros de la tumba del rey Tutankamón. Entonces, como esa es una tumba del Valle de los Reyes, la KV62,
KV corresponde a King Valley, Valle de los Reyes. Qué pena que se me sale el lado de profe de egiptología. Y las réplicas son de las piezas más importantes porque obviamente hablamos de que la tumba de Tutankamón se clasificaron alrededor de 5.300 tesoros. Obviamente este museo no tiene 5.300 piezas, pero tiene las piezas más relevantes, y lo interesante de este museo es que son hechas a escala real. Entonces, si en algún momento van a Zipaquirá, van a la Catedral de Sal, tener esta oportunidad, van a encontrar sarcófagos, templetes canópicos, fachadas de templos, carros de guerras, vasos canopos, el santuario de Anubis, que es una de las piezas más reconocidas de los tesoros de Tutankamón. Entonces, en este museo también, digamos, en nuestro país, a través de estas réplicas, es una forma de hacer divulgación de la egiptología en Colombia. En la presentación dejo la bibliografía. Isabela queda con la presentación para compartirla y agradecerles por su tiempo y este espacio el día de hoy. El público hizo muchas preguntas, entonces, ¿qué obras recomiendas para un primer acercamiento a la historia egipcia y su lingüística? Para la historia egipcia, como obra que recomiendo, Auge y caída del Antiguo Egipto de Toby Wilkinson, o Antiguo Egipto de Oxford, son como, digamos, esos dos textos fundamentales. Si quiero de pronto adentrarme a tener una mirada más general y más global de la historia del Antiguo Egipto, pero que la lectura la pueda hacer más rápido y que ya esto más bien me detenga en los puntos que me gustan, el libro Antiguo Egipto de Barry Kemp, que de hecho Barry Kemp es un egiptólogo que falleció hace 2 años y que fue la persona que por más de 40 años estuvo liderando el proyecto Amarna, un profesor de la Universidad de Cambridge, el proyecto de esta ciudad que existió solamente en un momento y bajo un reinado de un faraón que fue el faraón Akenatón. Y este profesor hizo una obra que es, si ustedes lo buscan, es un libro pequeño pero sustancioso, como se dice coloquialmente. Entonces, si de pronto quieren hacerlo de una forma más rápida, porque el de Toby Wilkinson y el de Oxford sí son libros mucho más extensos, recomiendo el de Barry Kemp. Y en cuestión de lengua egipcia, creo que sí o sí para iniciar, el de Bill O'Malley, que es Introducción a la escritura jeroglífica, o el de James P. Allen, que es digamos, el libro primero que uno estudia en una maestría de egiptología, que es el de Middle Egyptian, porque la lengua egipcia tuvo muchas fases de evolución durante los más de 3.000 años del imperio, y la escritura jeroglífica no es el único sistema de escritura. Tenemos escritura hierática, demótica y copta. Entonces, en egiptología se estudia el egipcio medio o el egipcio clásico, que fue el sistema, digamos, que por más tiempo estuvo en el imperio y que el que es de base para poder entender, digamos, los textos básicos o las inscripciones básicas. Muy interesante tu trabajo. Se aprecia mucho que desde Colombia se trabaja en lugares tan ajenos a nuestra historia. ¿Se puede tomar el nacimiento de la egiptología en Latinoamérica como una forma de legitimarse e incluirse en un mundo científico moderno? Yo creería que sí. Yo creería que sí, más que la egiptología como ciencia, es una ciencia apoyada en otras ciencias. Estamos hablando de una interdisciplinaridad y una transdisciplinaridad ambas, porque tenemos antropólogos, arqueólogos, filólogos, lingüistas, historiadores del arte, restauradores, y todos estos profesionales hacen parte fundamental de la egiptología como ciencia. Incluso una de las especialidades que admiro muchísimo son a los que se especializan en papirología, no solamente la conservación de papiros, sino el trabajo de traducción, porque traducir un texto egipcio es pasar por 3 momentos. Hay que hacer una transliteración, una transcripción y luego la traducción. Entonces, pienso que sí es una forma de validación de la ciencia y de hecho de poder trabajar articuladamente con otras ciencias y disciplinas. ¿Qué opinas de que los vestigios arqueológicos resguardados en otros territorios por fuera de Egipto regresen a su lugar de origen? Bueno, esta es una opinión que va a ser un poquito controversial. Sí, porque Egipto, aunque tenga un sistema ya, digamos, de conservación, tenga un ministerio de antigüedades,
un secretario supremo de antigüedades. Lamentablemente, cuando uno tiene la oportunidad de estar allá y hacer trabajos allá, ve que no hay un cuidado y conservación óptimo como tú lo encuentras cuando estás en Europa o estás en Norteamérica. Entonces, hay veces que uno dice ciertas piezas han podido permanecer y conservarse porque han estado en otro lugar. Entonces, por eso digo que es un sentimiento encontrado. Egipto ha ganado mucho ahora con el Grand Egyptian Museum, el nuevo museo que por fin se inauguró, porque desde antes de la pandemia se esperaba inaugurar y ya se inauguró oficialmente en noviembre del año pasado. Y en este momento es el museo más importante en colección arte egipcia por encima del británico, del Louvre, del Metropolitan de Nueva York. Y ir a ese museo realmente es encontrarse con un Egipto en cuestión de museografía a otro nivel que uno no se esperaba, o sea, muy superior. Entonces, si se logra un trabajo de conservación como el que se está haciendo en el Grand Egyptian Museum, maravilloso. Pero hay ciertas cosas que hay que reconocer que en los momentos que fueron trasladados a otros países fue lo mejor que pudo pasar para que esa pieza no se alterara. ¿Qué tan grande es el interés por Egipto en la América Latina, según usted como profesional? Pues creo que es un interés que ha crecido en los últimos 15 años de una forma exponencial, porque antes cuando nos acercamos a la egiptología, de hecho en la maestría las lenguas obligatorias para nosotros son inglés y francés. La escuela francesa es la que tiene mayor trayectoria en egiptología, luego viene la escuela británica, la alemana, la italiana, la norteamericana. Y algo muy bonito es que España empieza, digamos, ya a ser parte de esa comunidad científica con fuerza en la egiptología. De hecho, los másters oficiales en egiptología están en lengua hispana, están en España, y eso también permite que eso se traslade a toda América Latina por la lengua pues, en común y que comiencen varios países como los que mencionamos en la charla de hoy a estar interesados en hacer un estudio ya riguroso y académico de la egiptología. Entonces, creo que para nosotros como hispanohablantes es algo muy valioso y es también la forma de motivar a nuestros estudiantes para investigar, para publicar y que también se hace ciencia en nuestra lengua española. Entonces, sí veo que hay un crecimiento exponencial, sí veo que también por los convenios que se hacen con otras universidades, con las oportunidades de inmersiones, de participar también en trabajos de campo, ha permitido que América Latina incursione en esta ciencia como no pasaba hace 50 o 60 años. Bueno, y la última, ¿qué diferencia las líneas de investigación de los estudios en egiptología de las tendencias virales de las redes sociales sobre esoterismo, teorías de la conspiración y alienígenas ancestrales? Al que ha hecho la pregunta, le doy muchísimas gracias a la persona que la hizo porque qué bonito tener ese espacio para aclararlo. Egiptología es una ciencia, como les decía, apoyada en otras ciencias y disciplinas. Y cuando hablamos de ciencias, que se puede seguir con rigurosidad un método científico. Hay personas que se acercan a Egipto desde la pseudociencia, desde el Egipto mágico esotérico. Pero entonces las pirámides no las construyen alienígenas. Respeto al que le guste eso, porque me han pasado aquí una anécdota chistosa. Una vez me llamaron de Bogotá y me dijeron, ay, usted es la egiptóloga colombiana, ¿usted me puede por favor leer el tarot egipcio? Entonces yo les decía, no, empezando que el tarot es un invento del siglo XVII, los egipcios no tienen que ver nada con el tarot, ni utilizaron la cartomancia como un oráculo o como un sistema adivinatorio. Entonces, es como si yo hoy digo, voy a coger los glifos mayas, hago una carta, entonces tengo el tarot maya. Los mayas ni idea de que exista un tarot de ellos. Entonces, hacer esa claridad que obviamente tomaron elementos, símbolos, iconografía de deidades egipcias y armaron un constructo que para la gente es llamativo. Entonces, si le dicen a la gente viaja a Egipto y en ese templo sentirás una energía especial, la gente va con esa mentalidad, a lo mejor la siente y bueno, es respetable. Pero hay que hacer la claridad que esa es una forma de acercarse a Egipto, una forma pseudocientífica, pero que no está ni siquiera sustentado en las fuentes primarias, ni en los vestigios arqueológicos, ni en ningún estudio, nada de eso relacionado con la civilización egipcia per se. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.